Pero hubo noches tan aterradoras que incluso otros frailes, la concha de la lora. Durante años, un sacerdote italiano aseguró que el demonio lo golpeaba físicamente por las noches. No era un hombre cualquiera, era el Padre Pío. El mismo sacerdote que decía ver ángeles, leer almas y llevar en su cuerpo las heridas de Cristo. Pero hubo noches tan aterradoras que incluso otros frailes escuchaban gritos y golpes saliendo de su habitación. Y una de esas noches quedó escrita en una carta estremecedora. Padre mío, le escribo después de una de las noches más terribles que he vivido. Todavía siento el cuerpo dolorido mientras intento contarle lo sucedido. Apenas había conciliado el sueño cuando comenzaron nuevamente aquellos ruidos espantosos dentro de mi habitación. Primero escuché pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando cadenas alrededor de mi cama. Intenté ignorarlos y continuar rezando en silencio, pero de pronto comenzaron los golpes. La puerta se sacudió violentamente, las paredes parecían temblar, y entonces escuché carcajadas horribles, voces llenas de odio que pronunciaban blasfemias imposibles de repetir. Padre mío, sentí un terror tan grande que por un instante pensé que mi corazón dejaría de latir. Intenté levantarme para tomar el rosario, pero una fuerza brutal me arrojó al suelo. Comenzaron a golpearme, sentí golpes en el rostro, en la espalda y en el pecho, mientras aquellas voces repetían que Dios me había abandonado. Me decían que mis oraciones eran inútiles, que mis sacrificios no servían para nada, que jamás podría salvar un alma, y cuanto más intentaba rezar, más furiosos se volvían. Hubo un momento en que toda la habitación parecía envuelta en una oscuridad. Padre mío, Jesús había sentido un odio tan profundo. Creí morir. Pero en medio de aquella violencia, logré tomar el rosario entre mis manos. Y apenas pronuncié el santo nombre de Jesús, los gritos se volvieron desesperados. Entonces, todo desapareció de golpe. Quedé solo, tirado en el suelo, sin fuerzas. Mi cuerpo entero temblaba y sentía un dolor insoportable, pero en medio del silencio ocurrió algo inesperado. Un perfume suave llenó lentamente la habitación y una paz profunda descendió sobre mi alma. Comprendí entonces que el Señor jamás me había dejado solo en aquella batalla. Ahora entiendo que estos ataques aumentan cuando más almas regresan a Dios. El enemigo infernal no soporta perder aquello que considera suyo. Rece por mí, Padre, porque temo que nuevas pruebas aún estén por llegar. Pero si Dios permite esta cruz, deseo cargarla hasta el final. Su humilde hijo, Padre Pío. Las cartas del Padre Pío siguen siendo hasta hoy uno de los testimonios más inquietantes de la historia moderna de la Iglesia. Muchos creen que realmente luchó contra fuerzas demoníacas. Otros piensan que jamás podemos entender completamente lo que vivió. Pero hay algo imposible de negar. El sufrimiento que describía era real, y aún así nunca dejó de rezar. El demonio apareció como Jesús. El Padre Pío aseguró que durante años el demonio intentaba destruirlo. Pero hubo algo todavía más perturbador, porque según sus relatos, el enemigo no siempre aparecía como una criatura aterradora. A veces se disfrazaba. Y una noche ocurrió algo que dejó al Padre Pío completamente estremecido, porque creyó estar viendo a Jesús, hasta que descubrió la verdad. El Padre Pío vivía prácticamente en oración constante. Pasaba horas confesando personas,
celebrando misa y rezando el rosario en silencio dentro del convento. Pero mientras miles comenzaban a verlo como un santo, él decía vivir una batalla espiritual permanente, ataques, visiones, sombras, y según escribió en varias cartas, el demonio no solo buscaba asustarlo, también quería engañarlo. El Padre Pío escribió: «Debo contarte algo que me ha dejado profundamente perturbado. Anoche, mientras rezaba en mi habitación, sentí de pronto una presencia llena de luz. La habitación parecía iluminada de una manera imposible de explicar. Entonces lo vi. Frente a mí apareció una figura majestuosa. Su rostro irradiaba paz, y por un instante creí que se trataba de nuestro Señor. Sentí emoción, incluso lágrimas, pero algo dentro de mi alma comenzó a inquietarse. Aquella presencia sonreía, pero había algo extraño en su mirada. Intenté rezar y entonces todo cambió. La figura comenzó a deformarse lentamente. La paz desapareció. La luz se volvió pesada, oscura y sofocante. Y comprendí con horror que no era Jesús. Era el enemigo intentando engañarme. Padre mío, jamás olvidaré aquella mirada llena de odio. En ese momento tomé el rosario y pronuncié el nombre de la Santísima Virgen. Entonces aquella figura lanzó un grito espantoso y desapareció. Quedé solo, temblando. Comprendí entonces cuánto necesita el alma permanecer vigilante, porque el enemigo no siempre se presenta de manera aterradora. A veces se disfraza de luz. Uno de los aspectos más inquietantes de las experiencias del Padre Pío era justamente este. Él decía que el demonio podía intentar engañar incluso usando apariencias sagradas, no solamente miedo, también confusión. Y eso aparece repetidamente en relatos de muchos santos cristianos. La idea de que el mal puede presentarse disfrazado de bondad. Más allá de lo sobrenatural, esta historia deja una idea muy profunda. El engaño no siempre llega de forma evidente. A veces aparece como algo atractivo, algo cómodo, algo aparentemente bueno. Y quizás por eso esta experiencia marcó tanto al Padre Pío, porque entendió que la batalla espiritual más peligrosa no siempre ocurre en la oscuridad, a veces ocurre en aquello que parece luz. Hasta hoy las historias del Padre Pío siguen generando fascinación en millones de personas alrededor del mundo. Para algunos fue un santo extraordinario, para otros un hombre rodeado de misterio, pero incluso quienes dudaban de sus experiencias reconocían algo imposible de negar. Vivía su fe de una manera radical.